Confía, cuando fuerte sea el dilema, confía. Cuando grande sea la prueba, confía. Sigue el eco de su voz. No temas, vuela sobre las barreras, no temas. Dios levantará bandera, no temas. El Jordán podrás cruzar. Confía, contra viento y marea, confía. Él te alienta y te sustenta, confía. A la meta llegarás. Ora, al sentirte abatido, ora. En Dios no serás vencido, ora. Él te ha hecho un vencedor. No llores más. La meta llegará. Lo azotaron en un madero, lo clavaron y le dieron con los muertos.
resucitó de los muertos victorioso, ascendió a su Padre glorioso. En la cruz derrotó a la misma muerte, para que todos vivamos con Jesús eternamente. Resucitó para que todos vivamos con Jesús eternamente. Resucitó. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mis delicias con él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios ciertamente muy feliz será. Ángeles guardarán su salud, y sus pies nunca resbalarán. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios para siempre seguro estará. Caerán 10,000 por doquier, mas a él no vendrá mortandad.
Es la hora 21. En la gracia aprendí. Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Crecerá en mi interior si descanso. Vamos a continuar con nuestro estudio en Éxodo. Estamos viendo acerca de algunos preceptos que el Señor dio como acompañando al pacto decálogo. Como sabemos, la ley, en síntesis, abarcó 10 mandamientos. Pero estamos considerando también las diferentes partes que componían estos preceptos. Habíamos visto normas civiles, las leyes de los esclavos y muchas partes que caracterizaban esta ley. Y vamos a leer desde el capítulo 23 en adelante.
Y dice en el verso 1, no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. No seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios. Bueno, note que otra vez Dios está mostrando la inclinación del corazón del hombre. Porque dice, no admitirá falso rumor. Más bien hay que detener el rumor. La palabra rumor significa murmullo apagado. Es un murmullo apagado, así muy bajito, que corre entre un conjunto de personas. También la palabra murmullo significa ruido confuso. Ruido confuso. Y dice, no admitirá, dice. Y esto a veces, como sabemos, esto pasa porque en nosotros no mora el bien. Y hay murmullo, quizá no se dice en alta voz, pero hay murmullos para hablar, especialmente el deseo del enemigo siempre es detener la obra de Dios, primeramente en nuestra vida, en una familia o en una congregación. Y esto, hermano, dice, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. Porque esto es lo que trae el murmullo, el falso rumor. De ahí nace el testigo falso. Se levanta uno y ya dice, no, sí, es así, dice. Ya asevera también. Y bueno, ¿cuánto daño podemos hacer? Yo vi, dice incluso. Porque el corazón del hombre es así. Acuérdese que esto está no para preguntarnos o para decirnos que quizás sea así. Esto es para mostrar cómo es nuestro corazón, engañoso, malo, perverso. Por eso, hermanos, necesitamos aprender a hablar con verdad. Habíamos visto en Corintios, había una familia, los de Cloé. Ellos fueron y ellos no hicieron un murmullo, no murmuraron. Ellos directamente fueron y hablaron de lo que estaba pasando con el apóstol Pablo, un hermano muy espiritual. Y Pablo dijo, he sido informado, dice, por lo de Cloé. Y las cosas se tienen que manejar siempre con la mayor limpieza posible para poder también siempre no poner en peligro ninguna obra, ni en nuestra vida, ni en nuestra familia, ni en una congregación. Usted fíjese que cuando alguien dice, hermano, ¿usted escuchó eso? ¿Usted sabe? ¿Usted se puede hablar esto? Y dice, no, entonces, siempre, hermano, tenemos que guardarnos de esto porque es una tendencia de nuestra carne. Dice en Proverbios capítulo 10, en el verso 18, dice, el que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. Así a veces es con el corazón del hombre, tiene odio, entonces quiere hablar de su hermano, quiere hablar y así, pero hay algo encubierto en su corazón. Pero dice que al final, dice, es necio. Y dice el verso 19, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Por eso cuando nosotros nos juntamos, lo primero que tenemos que hacer, hermano, es ver si lo que estamos hablando es de edificación. No queremos, hermano, yo he visto primeramente en mí,
siempre mi tendencia es otra. Yo quiero hablar de las cosas del coronavirus y decir y así, porque esa es nuestra tendencia, hermano. Pero damos gracias al Señor por estos momentos que tenemos para estudiar su palabra. Pero, hermano, el creyente debe hablar poco. En sí, el creyente debe hablar poco para que realmente no meta la pata. Porque a veces, hermano, sale lo que hay en nuestro corazón. De la abundancia de nuestro corazón hablamos. Dice en 1 de Pedro, capítulo 3, en el verso 10, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Si usted ve algo, si usted sabe algo, primeramente lleve al Señor. Allí hable con su Señor. Interceda por su hermano. No hablemos, no digamos, porque esta es la inclinación del viejo hombre. Dice, el que quiere amar la vida. Hace muchos años atrás, un hermano, me acuerdo que un hermano ya anciano en las cosas del Señor, una hermana fue y le contó que hay un hermano que está diciendo así, dice, y así, y así. Y esperaba que el hermano le diga, oh, ahora va a ver lo que le va a pasar. Y me acuerdo que el hermano solo dijo esto, no ama la vida. Y yo dije, ¿de dónde habrá sacado esto? Claro, sacó de Pedro. Pedro dice, el que quiera amar la vida. Qué bárbaro, hermano. Queremos vivir una buena vida, una vida espiritual para la gloria del Señor. Por eso dice, no te concertarás, no te asociarás con el impío para ser testigo falso. Y esto también nos habla de unirnos con aquellos que predican error. Nosotros no podemos concertarnos. Ahora hay una moda que es la moda ecuménica. Ahí está, ahí salió. El ecumenismo. Y bueno, pastores de todos lados, de toda denominación, dicen nuestros hermanos católicos. Y todos tenemos la misma fe, dice. Y bueno, la palabra dice, no te concertarás con el impío, porque al final todos terminamos siendo testigos falsos. ¿Quiénes son nuestros hermanos? Aquellos que nacieron de nuevo. Y sabemos que el catolicismo tampoco es una fe, es una religión. La religión tiene su centro en lo que el hombre hace por Dios. Pero la salvación es lo que Dios hace por el hombre. Dios envió su Hijo. Y el hombre pone su confianza en esa obra y alcanza salvación. Algo que tiene con seguridad. En la religión no es así. Pero el creyente muchas veces está tentado para tener un renombre, para ser conocido quizás, y bueno, de hacer esas cosas. Y nosotros no somos llamados a tener comunión con las tinieblas. ¿Qué comunión tiene, dice la luz, con las tinieblas? No, en ninguna forma. Bueno, esto podemos aplicar en varias formas. Y dice también el verso 2, no seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios. Esta es otra vez nuestra naturaleza, seguir a los muchos para hacer el mal. Y así fue en el tiempo de Elías. El pueblo se había concertado con el rey Acab, que tenía por esposa a Jezabel. Y como sabemos, Acab fue el rey en el reino del norte, cuya capital fue Samaria. Y este reino se había apartado totalmente de Dios, de tal forma que perseguían a los profetas de Dios. Y muy pocos profetas habían quedado de Dios, de parte de Dios.
tanto que Elías pensó, yo solo quedé. Y el pueblo había seguido a los que tienen más, quizá más apoyo del rey, del Estado, o que son más grandes. Y así muchas veces nosotros queremos hacer. Vemos lugares que están llenos y decimos, allí seguramente debe estar Dios. Y sí, sin duda, si son creyentes, son hijos de Dios, está Dios allí. Pero a Dios le podemos encontrar en muchas manifestaciones. Muchas veces encontramos a Dios en la persona de su Hijo. En este tiempo dice que Él nos habla por su Hijo. Y encontramos a Jesús como Salvador. Lo encontramos como sanador. Lo encontramos como aquel que nos liberta. Pero solamente en el Evangelio de la Gracia, en el Evangelio completo, nosotros vamos a encontrar al Cristo pleno. Solamente en el Evangelio de la Gracia vamos a encontrar a Cristo como nuestro Señor, porque todos le llaman Señor. Pero cuando nosotros le decimos Señor, dice el Salmo 45, dice, ríndete porque Él es tu Señor. Y eso ya confiere algo más. Solamente el creyente de la gracia puede ver realmente a Jesús como Señor, como cabeza, como esposo, como amado. Y eso, hermano, lleva mucho tiempo, porque nosotros andamos a veces como la sulamita de acá para allá, andamos buscando. Y miramos también como la sulamita, dice que ella salió tras su hablar. Y había grandes, había los guardas de la ciudad y así. Y ahora hay mucha gente grande que predica, que dice conocer al Señor. Y usted le ve adorar, le ve alabar y parece tan bonito, tan fiel parece en su adoración. Pero toda una adoración sensual. No es una adoración verdaderamente espiritual. Y especialmente también cuando encontramos las religiones falsas, que muchos que son. Vamos a ver en el Evangelio de Mateo capítulo 7 en el verso 13. Evangelio de Mateo capítulo 7 en el verso 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que las hallan. Si usted compara, hermano, las congregaciones, más en este último tiempo, de los hermanos de la gracia, a mí cuando un pastor me habla de la cantidad de miembros que tiene, yo ahí me doy cuenta que no ha entendido nomás el mensaje. Porque nuestro mensaje no apunta a la cantidad. Son pocos, dice. Y a medida que la verdad va siendo más pura, son menos. Al revés de nuestro pensamiento. Damos gracias a Dios que hay siempre avivamientos en lo espiritual. Y los avivamientos no tienen nada que ver con saltar como conejo de un lado al otro. Esto que ocurre acá es un avivamiento, por ejemplo. Hermanos que se juntan a estudiar la palabra. El verdadero avivamiento es por medio de la palabra de verdad. Es el único avivamiento donde el Espíritu Santo tiene la posibilidad de excitar el Espíritu dentro de nosotros. Porque vemos que el mundo evangélico, cristiano, como dice la palabra, está durmiendo en este tiempo. Y nosotros a veces queremos, para sentir la presencia del Señor, ir a un estadio. Yo voy, dice, y adoro, ahí levanto las manos, lloro. Pero es una cosa sensual. Hermano, nadie puede alabar a Dios verdaderamente y adorarle si no es en espíritu y en verdad. Por eso estamos aprendiendo poco a poco la verdad, para poder descubrir facetas del Señor, para conocerle en verdadera intimidad. El propósito de Dios no es solamente salvar las almas. El propósito de Dios es formar un grupo
Un grupo que va a ser la compañía novia. Y eso está escondido de los más. Eso está escondido. Ya en el primer llamamiento, que es para salvación, nosotros encontramos que hay más religiones en el mundo que hermanos que prediquen realmente la verdadera fe. Sin embargo, hermanos, si vamos en cuanto a la verdad completa, ya otra vez el camino se hace más angosto. El hombre se queda con lo que es popular. Demas mismo significa popular, el que era compañero de Pablo. Y a veces, hermanos, nos queremos cansar. Nos gusta ver que venga mucha gente, y por más que no entiendan nada, y bueno, a veces vienen, esperan que haya show, y no pasa nada. Entonces, se va a otro lado, donde su hambre de show se sacia. Pocos sinceros hay que quieran realmente buscar verdaderamente del Señor. Por eso damos gracias por este avivamiento, hermano. Este es un avivamiento, y así empezó. Gedeón, cuando fue a atacar a los madianitas, vio un gran ejército, y el Señor dijo, no, vamos a probarle, dice. Y quedaron 25.000, y después le llevó a las aguas, y quedaron 300. Y esos 300 fueron suficientes para hacer frente al enemigo. Y así es Dios hasta el día de hoy. Dios no ha cambiado su forma. Esos que se fueron no es que no eran del pueblo de Israel, pertenecían al pueblo de Israel, pero no eran valientes ni esforzados. Y la esposa va a tener eso, van a ser valientes. Y muchas veces, bueno, van a tener que seguir el camino y los pasos del Señor también. ¿Cuántas veces el Señor quiso apoyarse en Pedro? Miraba la multitud, pero prácticamente estaba solo. Y nosotros otra vez a veces decimos así, bueno, ahí debe estar la verdad porque tiene mucha gente. Bueno, no es así, hermano. Por la palabra vemos que no es así. La verdad realmente está escondida casi siempre del ojo humano. A veces Dios se manifiesta, quizás como el Señor hizo, con poder y así, pero la verdad más profunda siempre está escondida del ojo humano. Bueno, verso 3 dice, ni al pobre distinguirás en su causa. Bueno, esto otra vez vemos que Dios muestra su carácter, porque Dios no es parcial. Y así también le enseñó al pueblo, no tenía que ser parcial en el juicio, y bueno, inclinar el veredicto hacia el que tenía más, porque Dios no favorece ni al rico ni al pobre en su ley. Dios es justo, esa es la justicia de Dios. En Levítico capítulo 19, en el verso 15, Levítico capítulo 19, en el verso 15. Dice, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Así vemos cómo es la manera de Dios. Dios no ve rico ni pobre. Dice, con justicia, y note la manera de hablar de Dios acá, juzgarás ¿a quién? A tu prójimo. Y esto es lo que muchas veces no entra en nuestra mente. Nuestra mente es que nuestro prójimo es uno que está a nuestra misma altura. Esa es la manera de pensar, de razonar del hombre. Si uno es más pobre, tiene menos recursos, bueno, ya nosotros no queremos ser tan justos, no le tratamos igual. Pero Dios dice prójimo. El hombre dice rico y pobre, pero Dios dice prójimo. La ley tenía su cumplimiento en amar a Dios y en amar a su prójimo. Entonces vemos que no podía haber distinción. Nosotros debemos mirar así también.
vamos aprendiendo a mirar así. Y dice el verso 4, si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien le ayudarás a levantarlo. Y este vemos que es realmente el mandamiento que más cuesta hacer. Hacer bien al enemigo. Este mandamiento nos habla de hacer bien al enemigo. Era importante. Porque lo que nosotros sentimos no debe gobernar nuestro actuar. Nosotros queremos hacerle bien al que nos cae bien, al que nos hace bien. Jesús nos hizo bien a nosotros siendo sus enemigos. Él cumplió la ley. Y como sabemos esto, nosotros no tenemos capacidad de hacer por nosotros mismos. Esto está en la nueva creación. Esto es una manifestación de la misma vida de Cristo. En Romanos capítulo 6, en el versículo 8. Romanos capítulo 6, en el versículo 8. Perdón, capítulo 5, no sé por qué tengo anotada esta. Es capítulo 5, versículo 6 al verso 8, perdón hermano. Romanos capítulo 5, versículo 6, y vamos a leer hasta el verso 8. Y dice la palabra, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas moriría alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra, la versión antigua dice, encarece su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto solo el amor divino puede hacer. Acuérdense que la ley vino de Dios y pide cosas celestiales al hombre que es terrenal. Esto no fue el hombre religioso puede hacer esto como una imitación. Si usted pone a un hombre religioso delante de Dios con toda su imitación y pone al peor pecador, hablamos hace unos años, me hablaba un profesor de Rasputín, era un hombre muy malo, un hombre de Rusia, un hombre malo, perverso. Y usted pone delante de Dios a este hombre y pone a un hombre religioso, bueno, moral. Dios le va a decir al hombre que está acá, malo, feo, bueno, usted tiene más oportunidad que el otro. Porque el otro está en plena, podemos decir, totalmente, hermano, en contra de Dios por medio de su imitación de justicia y confunde más. Es peor, hermano, la religiosidad para Dios, porque el religioso confunde al otro, confunde al inmoral y le hace más religioso. Eso es lo que le decía Jesús a los fariseos, que recorrían mar y tierra para hacer un prosélito y después lo volvéis, dice, 100 veces más hijo del infierno. Ya era hijo del infierno, dice. Pero religioso es peor, dice Jesús. Y así, hermano, es la religiosidad. Y eso nosotros a medida que vamos creciendo, vamos distinguiendo que esto está en nosotros también. Entonces vamos aprendiendo a discernir cuál es la nueva creación y cuál es nuestra vieja creación. Y esto es algo que solamente el Señor nos puede ayudar. Por eso decimos que esto es toda la ley,
Es una exigencia de Dios, pero es una exigencia que el hombre no puede hacer, porque no está en su naturaleza. Tiene que nacer de nuevo. Y ahí empezar otra vez. Sí. El ejemplo que encontramos es bueno, vamos a ver, pero hay muchos ejemplos en la Biblia, pero por ejemplo, cuando Jesús habla de la parábola del buen samaritano. ¿Por qué eligió un samaritano? Porque era el enemigo de la nación de Israel. El samaritano era un ser despreciable para el israelita. ¿Por qué Dios no permitió que Jesús diga, bueno, era un sacerdote al que le robaron? Porque al sacerdote todos le iban a querer ayudar. Pero este hombre que ayudó, este samaritano, ayudó a un hombre que era vil, que estaba allí, y usó a este hombre bajo. Y esto especialmente era algo también que el fariseo había torcido un poco también. Vamos a ver en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, en el verso 43. Evangelio de Mateo, capítulo 5. En el verso 43. Y dice Jesús, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero esto no era lo que decía la ley. La ley decía que debía ayudar a su enemigo. Pero note que esto era algo que el hombre había torcido de alguna forma para desviar esta verdad que decía la ley. Por eso Jesús vino y cumpliendo la ley, dice el verso 44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. ¡Qué tremendo! Esto, ¿quién haría así? Por los que os ultrajan y persiguen debemos orar. Pero los fariseos no enseñaban esto. Note cómo los fariseos enseñaban, y dice el verso 43, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Ese es el espíritu de la vieja creación. Sí, los fariseos aborrecían a sus enemigos. Y así realmente es el hombre. El hombre jamás puede ponerse al nivel de la regla de Dios. El hombre no puede ponerse al nivel de la regla de Dios. El hombre, más bien, rebaja la regla de Dios, rebaja la ley para ponerla a su alcance. En cambio, la gracia ya misma, la gracia provee la manera. Proverbios capítulo 25, en el verso 21. Proverbios capítulo 25, en el verso 21. Dice, si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Y si tuviere sed, dale de comer agua. Porque ascuas amontonará sobre su cabeza, y Jehová te lo pagará. Realmente qué enseñanza la de la palabra. Este es el carácter de nuestro Dios. Este es el carácter de nuestro Dios. Y solamente Dios, por medio de su gran amor, pudo hacer así. Dios amó a este mundo perdido, a este mundo pecador. Y le amó de tal manera que envió a su Hijo. Esa es la muestra del amor divino, y en eso también conocen aquellos que son hijos de Dios. También conocen de esa forma a los que son sus hijos, porque tienen su mismo amor. Bueno, verso 6. Dice, no
pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. De palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Bueno, otra vez muestra cómo es el hombre, el carácter de Dios es tan diferente. Y esto especialmente ellos hicieron con el Señor Jesucristo. Ellos esto hicieron especialmente con el Señor Jesucristo. Su propio pueblo, el pueblo de Israel, todos conocían y sabían que Jesús era inocente. Todos sabían eso, pero aún así pidieron por un culpable. No matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Y esto era así bajo la ley, pero bajo la gracia, bueno, Dios justifica al impío. Eso dice Pablo. Qué tremendo, porque la gracia proveyó la persona donde Dios derramó toda su ira y donde el injusto fue enjuiciado. Entonces Dios fue propiciado en ira y Dios hoy puede justificar al impío. Solamente la gracia, la ley no justificaba al impío. Note que es muy clara la ley. En la ley para el impío no había esperanza. En Romanos capítulo 3, dice en el verso 21, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y así es la gracia, Dios por medio de su gracia justifica al que es de la fe. Justifica al injusto. Verso 28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. La ley justificaba al justo, pero la gracia justificaba al de fe, al injusto. Por eso es tan precioso eso, pero vuelve a terminar este capítulo, podemos leer el verso 31 diciendo, luego por la fe invalidamos la ley. Esa es la gran pregunta de todo el mundo. Aún los creyentes dicen, pero está quebrando la ley. Pero la palabra dice otra cosa. Pero luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Porque ponemos la fe, nuestra fe, está direccionada en el Señor Jesucristo, en el que cumplió la ley. Y por fe nosotros también cumplimos la ley en Él, en su vida, poniendo nuestra fe en lo que Él hizo. Por eso note qué diferente, ¿no? La manera de la ley. No, yo no justificaré al impío. No recibirás presente, verso 8, porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Bueno, esto especialmente está hablado al juez
al que tiene que hacer justicia. Tiene que hacer justicia y viene el que es culpable antes del juicio y le trae un regalo. Le trae una botella de vino para el asado del domingo, dice. Y bueno, entonces ya no hace justicia, porque ya sus ojos están cerrados. Y hay un ejemplo tan lindo en la Escritura. El siervo de Eliseo quería, Eliseo le dijo, no tome nada de Naamán. Y se fue Naamán, fue sanado gratuitamente por gracia. 7 veces fue con libertad al Jordán, se humilló y su piel quedó como la de un bebé. El nuevo nacimiento. Pero como es gratis, no es de nosotros el poder, sino de Dios. Eliseo dice, cuando Naamán le ofreció un montón de cosas, dijo, no, dice gracias. Y Naamán, lleno de su religiosidad, aún renacido, pero todavía con costumbre religiosa, dice, cuando yo esté, yo voy a hacer así, hace una promesa. Y estaba escuchando el criado de Eliseo, y se va Naamán. Entonces pensó en su corazón y dice, hizo mal Eliseo, porque no falta un caballo para viajar, no hace falta, dice. Y no hace falta tantas cosas, la verdad, dice. Y se fue y corrió detrás de él, y Naamán con gozo le dio. Y dice que recibió el presente. ¿Y el presente qué hace? Porque el presente ciega a los ojos que ven. Se le cegó los ojos. ¿Y qué pasó? Bueno, cuando vino el rey de Siria y sitió Samaria, este criado dice, Señor, porque vio todo el ejército de Siria alrededor de Samaria. Y Eliseo tuvo que orar, dice, Señor, ábrele los ojos. Y así, hermano, es con nosotros. Te puede decir, no, si yo veo bien, pero espiritualmente muchas veces no vemos tan bien. Y en la circunstancia, otro que ve se da cuenta. ¿Cuándo fueron abiertos los ojos de Eliseo? Bueno, cuando él obedeció a Elías. Note cómo Eliseo, mire dónde terminamos, ¿no? Pero qué linda que es la palabra, qué hermoso ejemplo. Elías le había dicho a Eliseo, si tú me vieres cuando yo fuese levantado. Entonces, una doble porción de mi espíritu quedará sobre ti. Y allí los ojos de Eliseo contemplaron carros de fuego y gente de a caballo. Allí los ojos de Eliseo fueron abiertos porque una doble porción del espíritu de Elías cayó sobre él. Esto representa el poder del Espíritu Santo sobre nosotros, actuando ya en nosotros. Y allí sus ojos fueron abiertos y desde allí Eliseo no fue el mismo. Él allí fue abierto a un mundo espiritual que él no conocía hasta ese entonces. Y note que este siervo, como es verdad, hermano, realmente el presente, nosotros aceptamos presente de este mundo, aceptamos los regalos de este mundo y esto nos va cegando los ojos. Y así realmente Israel tenía que hacer así. No recibirás, dijo Dios. Dios promueve la justicia. Vamos a ver en Deuteronomio capítulo 16, en el verso 19, y esto era un punto muy importante, porque esta era la nación que tenía que mostrar el carácter de Dios. Deuteronomio capítulo 16, en el verso 19. No tuerzas el derecho,
No hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Así es el soborno. Tenemos que hacer justicia. A veces queremos estar apegados a las cosas materiales y aún, hermano, en las cosas del Señor, nos gusta que se nos atienda bien, nos gusta el hermano que quizás es suelto de mano y por eso queremos también a veces torcer el juicio. Pero eso no tiene que manejar nuestra vida. Y tenemos el ejemplo de un siervo de Dios. Bueno, en realidad tenemos dos siervos de Dios, pero vamos a ver uno. En Primera de Samuel, el primero, capítulo 8, en el verso 3. Primera de Samuel, capítulo 8, en el versículo 3. Podemos leer desde el verso... Sí, vamos a leer del verso 3, sí. Y dice, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Estaba hablando de los hijos de Elí. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido. Bueno, y así ellos pidieron un rey. Pero en el capítulo 12, en el verso 3, no vamos a leer porque vamos a ver el ejemplo de un fiel, queremos llegar ahí. Primera de Samuel, capítulo 12, en el verso 3, dice, aquí estoy, dice Samuel, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido. Si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Note qué bárbaro, cómo habló Samuel, qué manera de hablar. Qué lindo cuando podemos hablar así delante de todo y nadie puede decir nada. Pero realmente, hermano, note qué ejemplo tenemos. Realmente siempre vemos la fidelidad hacia Dios de Samuel. Aún cuando estaba con Saúl, había que decirle las cosas a Saúl, no era poca cosa. Pero note que Dios había levantado y había obrado también en la vida de este joven que desde niño estaba en la presencia de Dios. Bueno, vamos a ver capítulo 23 de Éxodo, verso 9. Y dice, y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Bueno, vuelve a repetir, esto ya habíamos visto, verso 10 y verso 11. Dice, 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, mas el 7º año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo, así harás con tu viña y con tu olivar. 6 días trabajarás, y al 7º día reposarás para que descanse tu buey y tu asno, y tome el refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Bueno, así vemos cómo Dios instituyó el reposo en Israel. Acuérdense que el reposo, este día de reposo, no fue dado por primera vez en la ley, sino que fue dado cuando Dios dio el maná. Pero aquí Dios lo da como una parte de la ley, porque sabe que la tendencia del hombre es no obedecer. El hombre quiere hacer, aunque usted le mande a reposar, de rebelde que no va a ir a hacer.
no es así el espíritu del hombre. Entonces, para mostrar otra vez el corazón del hombre. Y este principio del día de reposo también era aplicado a los años. El principio del día del reposo, Dios había dado el día sábado. Para nosotros gentiles usamos el día domingo como un día de descanso. Pero para el judío es el sábado, el sabbat. Y bueno, este mismo principio Dios aplicaba también a los años. Ellos tenían que trabajar 6 años y el 7º año ellos no tenían que trabajar por un año completo. Tenían que tomarse lo que muchos hablan, el año sabático. Y en ese año tenían que dejar a las plantas crecer y tenían que dejar que cosechen los pobres, los que no tenían, y ellos tenían que comer de lo que la tierra producía y de lo que habían juntado en esos 6 años. Por un lado, la tierra iba a seguir produciendo por sí sola, y por otro lado también habían juntado. Y esto era, hermano, para que ellos ejerzan fe, para que ellos puedan apoyarse en su Dios. Como sabemos, el corazón del hombre no es así. El hombre quiere trabajar y trabajar y acumular y acumular y acumular y acumular y acumular y acumular, hasta que dice, alma, ahora quédate tranquila, pero esta noche, dice el Señor, ahí viene el problema. Esta noche vienen a pedirte tu alma. Por eso, hermano, nosotros vemos que la ley solamente podía cumplirse por la fe, apoyándose en Dios, pero el hombre no tiene fe. El viejo hombre es incrédulo por naturaleza. Por eso Israel nunca pudo hacer esto. Nunca pudo hacer esto porque Israel solamente mostró que era una vieja creación. En Levítico capítulo 25, en el verso 3. Levítico capítulo 25, en el verso 3. Dice, 6 años sembrarás tu tierra, y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra, segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Bueno, no vamos a leer todo, pero ellos lo único que podían sacar era para su alimento básico. Podían sacar, pero no para vender y enriquecerse ese año. Especialmente también venía el pobre y tomaba. Eso vamos a estudiar en Levítico. Pero el israelita no era así, era muy codicioso. El judío era muy codicioso hasta el día de hoy. El judío es un poco así. Ellos no dejaban nada. Ese fruto que muchas veces caía podrido en la tierra, ese mismo fruto iba a abonar, iba a fertilizar la tierra para que el año siguiente ellos empiecen nuevamente el ciclo de sembrado. Pero Israel no aprendió. La tierra tenía que reposar, Dios dijo. Dios quería que el hombre repose, Dios quería que la tierra repose, Dios quería que los animales reposen. Porque hasta el animal debía reposar. Dios se baja y, como dijimos, dice, ni un pelo, ni un pajarillo cae en tierra sin que Dios sepa. Y Dios aún se fijó, dice, como hemos leído en Éxodo 23, dice, en el verso 12, dice, 6 días trabajarás y al 7º día reposarás para que descanse tu buey, dice. Y usted imagina, hermano, ese año no se trabajaba. Y por ahí, yo estaba pensando cuando estudiaba, entraba uno de esclavo. 7 años no me podía servir. Y ese esclavo, 1 año no trabajaba. Y usted le veía a su esclavo, a su siervo de balde todo el día ahí, comiendo mango ahí de la planta. Y eso
acuérdese que en el espíritu del hombre no está, porque el hombre quiere abusar de sus derechos, de su siervo. Entonces, ¿cómo Dios dejó eso? Tenían que descansar todo. Y el caballo estaba ahí, en el pesebre, comiendo, y no podía hacerle trabajar en la mies. Porque el corazón del hombre, hermano, no es así. No tiene fe para conformarse con lo que hasta donde Dios le quiere dar. Pero ¿dónde le erró Israel? La tierra era de Jehová. Y Dios iba a hacer justicia por la tierra. Y cuando vemos que Babilonia vino y le llevó, se cumplió los años de su cautiverio conforme a la cantidad de años que ellos no hicieron descansar esta tierra. Ellos fueron 70 años cautivos conforme a la cantidad de años que ellos no habían hecho descansar la tierra. Vamos a ver en Levítico, primeramente vamos a ver en Segunda de Crónicas, capítulo 36. Segunda de Crónicas, capítulo 36. Dice en el verso 21. Y para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Note que Dios hizo esto para que la tierra repose. Llegó al extremo Dios que tuvo que sacar a su pueblo de la tierra. Y en esto vemos otra vez la justicia de Dios. Hermanos, Dios es justo, Dios hace justicia y nosotros nada, aún entre los impíos Dios hace justicia, porque son parte de su creación. Nada va a escapar de la justicia de Dios. Por eso debemos también aprender a reposar en eso. En Segunda de Crónicas, capítulo 36, verso 21. Segunda de Crónicas, capítulo 36, ese ya vimos. La otra cita era en Levítico, capítulo 26. Levítico, capítulo 26, verso 34. Entonces, podemos leer desde el verso 33. Y dice, y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada, y desierta vuestras ciudades. Entonces la tierra gozará sus días de reposo. Esos días que el judío no le dio. Todos los días que esté asolada mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos, la tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. Todo el tiempo que esté asolada descansará, por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitabais en ella. Así que vemos cómo Dios iba a hacer. Dios quería que esta nación descanse. Habíamos visto lo que representa el reposo. Y otra vez volvemos a decir, ninguna otra nación tenía estas enseñanzas. Dios no le había dado estas costumbres, estos hábitos a ninguna otra nación. Porque esto era una actitud de fe. Y solamente una nación que se relacionaba con Dios podía hacer así, porque confiaba en Dios. Entonces podía hacer así. Pero vemos que el hombre no es de fe. Sí, Dios mismo se comprometía en el 7º año en cuidar de ellos. Bueno, verso 12 del capítulo 23 de Éxodo. 6 días trabajarás y al 7º día reposarás, para que descanse tu buey y tu asno y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Y todo lo que os he dicho, guardadlo. Y nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca. Bueno, acá vemos otra cosa.
vemos otra cosa más. El israelita no debía ni pronunciar el nombre de otro Dios. Ni siquiera debía mencionar, para que no se propague por el pueblo el nombre de ese Dios. ¿Por qué Dios dice así? Porque Dios sabe que el corazón del hombre es inclinado a la idolatría. Entonces ni siquiera debe mencionar. Y a veces nosotros, hermanos, traemos alguna costumbre que escuchamos por ahí. Y dice, vamos a hacer así. Yo vi que le dio suerte, dice. Y el creyente muchas veces, hermano, dice, sí, dice, pero queda eso en su corazón. ¿Será que será cierto? Ni menciona, hermano, porque el enemigo de esa forma propaga por el campamento de Dios. Y alguno va a caer, va a ser tropezado. En todo Dios, en su sabiduría, mostró cómo el hombre tenía que hacer. Bueno, vamos a tomar un recreo, hermano, y vamos a continuar. A lo largo de la historia siempre hubieron grandes hombres que quedaron en el recuerdo. No es el caso de mi Señor, que a pesar de su deidad fue un ejemplo de humildad. Él vivió sin estridencias, fue su padre quien lo exaltó. Muy pocos vieron en él al libertador y lo mataron sin ver la inocencia en él. Lo dispuso así su padre, el obediente acató, derramó su sangre toda, mas después resucitó. Y allí él confirmó que era él hijo de Dios. Dios no quiere grandes hombres elocuentes sin unción. Él prefiere al humilde, dependiente de su Dios. Al indocto capacita, al que no es lo hace él. Él exalta al que espera de lo alto su valor. Yo soy gusano, así él se calificó.
oprobio de los hombres, así él se sintió. Despreciado por su pueblo, escarnecido también, entregó su vida toda y la volvió a retomar. Y allí él confirmó que era el Hijo de Dios. Y allí él confirmó que era el Hijo de Dios. Es la hora 22.